Muy buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestros integrantes son Zavala Valesca, Brian Mora, Conforme Lisbeth, Novoa Melba, Castillo Marco, Galarza Andreini y Magallanes Melanie. Estructura general halogenuro de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Los halogenuros de alquilo se caracterizan por ser muy reactivos y al poseer los átomos más electronegativos de la tabla periódica. Ya. Las propiedades. Las propiedades de esta familia de compuestos dependen de su estructura molecular. Sin embargo, cuando se compara con las de sus alcanos procedentes, pueden observarse notablemente diferencias causadas por el simple hecho de haber enlaces carbono y átomos de halógeno. Es decir, los enlaces de carbono y los átomos de halógeno son los responsables de todas las diferencias o semejanzas entre unos o más halogenuros de alquinos. Para empezar, el enlace de carbono e hidrógeno son casi apolares, dada la poca diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. En cambio, en los enlaces de carbono y átomos de halógeno presentan un momento dipolar perteneciente debido a que los halógenos son más electronegativos que el carbono. Ya, los puntos de ebullición, tenemos los puntos de ebullición y de fusión. Dicho lo anterior, se muestra en una orden decreciente el tamaño y por ende el peso, de diferencia de los halógenos. En la polaridad, los enlaces son carbonos y los átomos de halógeno de diferentes polaridad, pero en este orden inverso al de arriba. Tenemos el poder disolvente, que esto es cuando los alurógenos de los alquilos son más polares que los alcanos, y los cuales derivan a incrementar su capacidad de disolver un mayor número de compuestos orgánicos, y por ende su razón a tender a ser mayor disolvente, aunque no significa que puedan suplantar a los alcanos en toda su aplicación. Nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Bueno, ellos son compuestos orgánicos de fórmula general Rx, donde R representa un radical al alquilo o un grupo alquilo sustituido, y X cualquiera de los halogenuros del grupo 17 de la tabla periódica, como son el flúor, cloro, bromo y yodo. Siguiente, por favor. Ya. Algunas de las reglas para nombrarlos son, según la UPAC, se enumera la cadena principal, comenzando por el extremo que contenga más cerca el halógeno. Se nombran los influyentes alquilos, indicando su posición de acuerdo al número de carbonos al que está unido. Se emplean los prefijos flúor, cloro, bromo o yodo, unidos al nombre básico del hidrocarburo, indicando la posición del halógeno en la cadena carbonatada. Este número se antepone al nombre. Según la nomenclatura común, solo se nombra el halogenuro como fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro, seguido del nombre del radical alquilo correspondiente, y se le añade el sufijo hilo. Aquí algunos ejemplos. Como vemos en la UPAC, el primer ejemplo se nombra fluoruro etano, y según el nombre común, fluoruro de etilo. El segundo ejemplo, yodociclohexano, y según el nombre común, yoduro de cicloxilo, agregando uro e hilo. En el tercer ejemplo se indica la posición del halógeno y sería 1-fluoropropano, y el nombre común, fluoruro de N-propilo. Yo les voy a hablar sobre el mecanismo de reacción de sustitución. Pues la reacción de sustitución es aquella donde un átomo o un grupo en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo. ¿Ya? Estos son procesos químicos donde las sustancias intervienen y sufren cambios en su estructura.
para dar origen a otras sustancias. El cambio más fácil entre sus sustancias son líquidas, gaseosas o en disoluciones, debido a que se hallan más separadas y permiten un contacto más íntimo entre los cuerpos reaccionantes. Bueno, en química orgánica, las sustituciones nucleófilas o electrofilos son muy importantes. Las reacciones de sustitución se clasifican en diferentes tipos según si el reactivo que lleva a cabo en dicha sustitución es un nucleófilo o un electrofilo, o también puede ser un radical libre. Ya, el entendimiento detallado de las diferentes reacciones de sustitución ayuda a predecir el producto resultante. Bueno, en el mecanismo de la S1, pues tiene un mecanismo por etapas. En el primer paso se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente, sin que el neutrófilo actúe, formándose una carbocatión. Y en el segundo nucleófilo ataca el carbocatión formando y obteniéndose el producto final. Ya, el mecanismo de la SN, ya, esta es una reacción concentrada, es decir, transcurre en una única etapa. Ya, a ver, este mecanismo en el ataque de los nucleófilos al carbono que contiene al grupo saliente presenta una polaridad positiva importante debido a la electronegatividad del halógeno, y al mismo tiempo que ataca el nucleófilo se produce la ruptura del enlace carbono-halógeno, obteniéndose el producto final. Aquí podemos observar unos ejemplos sobre el mecanismo de la reacción de sustitución SN1, en donde nos dice que indica el producto de la reacción SN1 del 2,2 dimetil 3-iodo-butano con etanol. En este caso ocurre una transposición porque se genera carbocatión más estable que el original. Como podemos ver en la imagen, se nos muestra el compuesto al momento de una ruptura del carbono y el yodo. Podemos observar que el yodo pasaría a salir del tercer carbono en donde se encuentra, haciéndose una transposición del sustituyente del metil a ese carbón, dejando el segundo carbón libre, a lo que aquí se le agregaría el etanol en ese carbón, formándose un nuevo carbón terciario, y aquí se le aumentaría lo que es el yodo y haciéndose la sustitución del grupo saliente. En los mecanismos de reacción de sustitución SN2, esto se da en una sola etapa, en la que nos podemos ver que el nucleófilo del yodo va a interactuar con el saliente, que en este caso sería el cloro, formándose un cloruro de sodio como resultado. En el segundo ejemplo podemos ver el compuesto que cambiaría con el sodio, cambiaría el lugar con lo que vendría siendo el yodo, reemplazando el saliente y formándose un nuevo compuesto. Mecanismo de reacciones de eliminación. Una eliminación implica la pérdida de dos átomos o grupos del sustrato, generalmente con la formación de un enlace pi.
dependiendo de los reactivos y de las condiciones en las que se encuentren. Una eliminación debería ser un proceso de primer orden o de segundo orden. Existen tres posibilidades mecanísticas. Mecanismo E2, tanto el sustrato como el nucleófilo participan en el único paso de la reacción y se denomina eliminación bimolecular. Mecanismo E1, reacción en dos etapas, en donde en el paso que controla la velocidad interviene únicamente el sustratos terciarios. Un mecanismo que implica la formación de un carbocatión en la etapa lenta. El nucleófilo o base extrae el electrófilo o protón del sustrato en la primera etapa para formar un carbanión, etapa lenta, y en la segunda etapa se produce la marcha del grupo saliente y formación del producto de eliminación. Ejemplos de mecanismo de eliminación E1. En este tenemos que la velocidad de la reacción E1 es proporcional a la concentración del halogenuro de alquilo, pero no a la concentración del nucleófilo. Las eliminaciones unimoleculares E1 compiten con la sustitución nucleófila unimolecular S1 formando alquenos. Tenemos el ejemplo del bromobutano. En este el comportamiento nucleófilo del agua va a generar el producto de sustitución S1, mientras que el carácter básico da lugar al producto de eliminación E1. En esta va a transcurrir en las siguientes etapas. En la etapa 1, la ionización del sustrato. El bromo va a actuar. En la etapa 2, el agua va a actuar como base, despotando el carbono vecino al positivo para formar el alqueno. Siguiente. Ejemplos de mecanismo de eliminación E2. La velocidad de la reacción E2 es proporcional a concentraciones tanto del halogenuro de alquilo como de la base. Los alcanos reaccionan con bases fuertes formando alquenos. En este tenemos el ejemplo del cloruro de etilo. En este, la eliminación biomolecular E2, la base va a arrancar hidrógenos del carbono B, al mismo tiempo se va a perder el grupo saliente, es por ello que va a ocasionar una reacción elemental cuya cinética es de... En este tenemos que el carbono que contiene el grupo saliente va a llamar alfa, los contiguos van a ser beta. Y en este el boro va a quitar hidrógenos. Sí, hidrógenos. La velocidad de la reacción depende de la concentración de la base y del sustrato. Gracias.